Posición de manos, doctrina básica. La imposición de manos, doctrina básica y básica en las dos acepciones que lo podríamos entender. Se entiende básico como algo que está al principio, que pues es lo primero que aprendemos y efectivamente así lo menciona la epístola a los Hebreos en su capítulo 6, cuando nos invita a dejar los primeros rudimentos. Los rudimentos son aquellas bases de una ciencia. Dejar atrás los primeros rudimentos para continuar en el camino de la madurez cristiana. Entonces, básica en el sentido de lo que empieza. Yo creo que el título ya tiene que llamarnos la atención, porque podríamos decir, bueno, básico es la Biblia, es la salvación, es la oración, X temas, pero imposición de manos, básico, pues Hebreos capítulo 6 así lo menciona. Pero también básico en el sentido más estricto, que es aquello que está en la base, en el fundamento, sobre lo que las cosas se sostienen. Esa es una base. Entonces, básico también en ese sentido. ¿Por qué la imposición de manos es una doctrina básica? Porque antes que la imposición de manos está la salvación, la conversión, y sin la conversión no hay vida cristiana. Y después de la conversión está la llenura o bautismo con el Espíritu Santo, y sin el bautismo con el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana como Dios quisiera, ¿no? Me han comentado, y gracias por la pregunta, y me han comentado con sinceridad, hermano, ¿y los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo son salvos? Por supuesto que sí, si creen en Cristo, son salvos. ¿El Espíritu Santo no los ayuda? Claro que los ayuda. El bautismo con el Espíritu Santo no lo estamos predicando como una forma de discriminar al que no lo tiene, o de verlo inferior, o de ponerle impedimentos para servir a Dios. Lo único que estamos diciendo con la imposición de las manos referente al bautismo del Espíritu Santo es que Dios quiere algo más para nosotros. ¿Quién de nosotros cerraría su corazón si le dicen, Dios quiere darte algo más? No, yo ya no quiero nada más. ¿Verdad que no? Si nos dicen, Dios quiere darte más, pues todos queremos más. La vida cristiana se trata de eso, de una gracia que no tiene fin, que Dios siempre quiere darnos más. ¿Tenemos algo bueno? Seguramente sí. Pero ¿podríamos tener algo mejor? ¿O podríamos tener algo óptimo? Entonces no nos quedemos en lo bueno, vamos más adelante. Y estamos allí en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Bueno, gracias a Dios porque pues no pasamos del 8. ¿Por qué digo gracias a Dios? Pues porque quiere decir que hay mucho que meditar de cada pasaje, de cada versículo, ¿no? Entonces, bueno, en Hechos capítulo 8 vamos a leer nuevamente el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y me parece, sí, ese es el versículo que tenemos en griego, porque la semana pasada leímos en griego el 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, e insistíamos en que hubo que esperar la llegada de los apóstoles para que los creyentes samaritanos, por la oración de los apóstoles, recibieran el Espíritu. Pero ahora el verso 17 que vamos a leer en griego lo reitera.
y dice, tote epeticesan tas giras en naftis que el ambanon neuma agion. Pues que además de que está en griego, mi letra está muy fea, entonces luego por eso no me entiendo. Pero bueno, aquí epi, nosotros ya sabemos que significa encima, ¿no? Entonces, epiticesan tiene la idea de poner encima. Tas giras o kiras, son las manos, como la palabra quiro práctico o quironomía, ¿verdad? De la palabra mano, quiros. Ep aftus, sobre ellos, que el ambanon recibían neuma agion. Neuma es espíritu y agion es santo. Neuma agion. Entonces, reiteremos, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos insistiendo desde nuestro título, la imposición de manos, doctrina básica. ¿Por qué? Porque la oración de quienes han recibido el bautismo del Espíritu Santo es una de las formas en que Dios quiere bendecirnos. Vale la pena reiterar varias cosas. Una de las formas, no siempre el bautismo del Espíritu Santo se recibe por imposición de manos. Es la forma más común, pero no es la única. Usted podría recibirlo en su casa, solito, allá en su recámara, ¿no? O como veremos, en donde Pedro estaba predicando, ni tiempo le dio a él de poner las manos, ni se hubiera atrevido, y la gente recibió el Espíritu Santo. Pero la forma más frecuente, que ayuda a nuestro entendimiento, es que alguien nos explique lo que va a hacer y que ore por nosotros y ponga sus manos sobre nosotros para, ojo con esto, para interceder, para pedirle a Dios, porque el único que bautiza con Espíritu Santo es Jesucristo. ¿Sí? El Evangelio de Juan registra el mensaje que se le dio al Bautista. A Juan el Bautista se le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Solamente hay una persona que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego, Cristo. Por eso dice Pedro que cuando Jesús ascendió, el Padre le entregó a él la promesa del Espíritu Santo. Esta gran bendición de que ahora sobre toda carne se derrame el Espíritu, que los siervos, que las siervas, que los jóvenes, que todos, que cada uno de ustedes que está allí en la transmisión o en su asiento, pueda tener sueños, visiones, profetizar. Esa gran bendición de derramar el Espíritu Santo sobre todos es una promesa que Dios le entregó a Cristo. Y Cristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, ¿no? Algunos dicen, es que solo los apóstoles, porque aquí dice que eran los apóstoles. Sí, hermanos, pero ya veremos en el capítulo 9, adelantémonos un poquito, quien oró por Pablo para que recibiera el Espíritu Santo, era un tal Ananías, que no llegaba ni a diácono. No es cierto. Lo estoy diciendo a propósito, porque en la verdad en el reino de Dios no hay jerarquías, todos somos hermanos. Fui a una reunión en la semana, y a la entrada me dicen, ¿es apóstol o pastor? Me pareció burda la pregunta, ¿no? No solamente por las manos de los apóstoles, porque Ananías no era un apóstol. Y luego en Hechos 19 veremos que Pablo también oró por unas personas en Éfeso, y Pablo no perteneció a los 12. Algunos quieren ver en Pablo el sustituto de Judas, pero eso ya lo estudiamos en el capítulo 1 de Hechos, no lo voy a repetir, ahí están los videos, ¿no? Pablo no fue de los 12, ni Bernabé fue de los 12, y sin embargo también oraban por las personas. ¿Por qué insisto en que al imponer las manos
lo que estamos haciendo es expresar con un símbolo, con un signo físico, son las manos sobre la cabeza, la intercesión. Si queda claro que el que bautiza con Espíritu Santo es Jesús, entonces no soy yo. Cuando yo pongo las manos sobre alguien, no soy yo quien bautiza a la persona en Espíritu Santo. No es el apóstol, porque a veces se hacen propagandas, ¿no? Es que va a estar el apóstol fulano de tal que va a traer una unción fresca y usted va a ir y se va a llevar una doble porción del Espíritu Santo. Cuando dicen una doble porción, me hacen pensar en tacos, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nosotros y quiere llenarnos, no me lo tiene que dar alguien. Y si quiero que el Espíritu me llene de tal forma que quede yo sumergido, como significa bautismo, es Jesucristo quien lo hace. Cuando imponemos las manos, solo nos unimos en intercesión. Y como otros signos o manifestaciones sensibles en el cristianismo, solo nos ayudan a tener una mayor conciencia de lo que estamos haciendo. Así como el agua física no lava los pecados, pero nos ayuda a tener una mayor conciencia de que estamos aceptando el perdón de los pecados, la imposición de manos no transmite poder. Ya se los he comentado, ¿verdad? No es que cuando extendemos la mano, alzamos las manos en la oración o ponemos las manos sobre una persona, no le estamos pasando ninguna energía, ni tampoco de regreso, porque luego dicen, no impongas de ligero las manos, no se te vaya a pasar un demonio del otro. Imagínense que así fuera, que yo quiero orar por alguien, le pongo las manos y es el que me pasa el chamuco, pues no. Es un símbolo, no estamos en una religión de energías, de supersticiones, de poderes, de vibras. ¿Sí me explico? Es oración. Es Jesucristo quien lo hace. Eso debe quedar muy claro. Y cuando leemos este verso 17, que les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo, me gustaría contrastarlo con la muerte de Cristo, con el Calvario. ¿Cuántas veces relata la Biblia que murió Cristo? ¿Cuántas veces murió Cristo? Una. ¿Y cuántas veces resucitó Cristo? Una. ¿Y cuántas veces descendió el Espíritu Santo? Pues muchas. A ver, si el Pentecostés fuera como el Calvario es uno solo, ¿sí o no? Hay una película que se llama Quo Vadis, en una de las versiones, yo creo que fue la primera, ¿no? No sé si en el libro lo diga, pero en la película lo dice, ¿no? Se supone que Jesús le habla a Pedro y le dice, ve a Roma porque están persiguiendo a mis hijos y entonces si tú no vas a Roma, yo voy a regresar para que me crucifiquen otra vez. No, hermano, solo puede haber un Calvario. Cristo murió una vez como un evento central en la historia de todo el universo. Y con esa única vez que Cristo murió, resolvió el problema de la separación con respecto de Dios. Solo hay un Calvario. Pero no hay solamente un Pentecostés. El Pentecostés se vuelve a vivir aquí, entre los samaritanos. Si hubiera solo un Pentecostés, ¿por qué volver a poner las manos sobre la gente para que reciba el Espíritu Santo? ¿Hubiera sido suficiente? Bueno, ustedes ya creyeron en Jesús, ya se bautizaron. Fíjense que en el Pentecostés ya vino el Espíritu Santo, así que ya, ustedes dependen del Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo se relata varias veces en el libro de los Hechos. Otra vez me adelanto. En Hechos capítulo 10, los gentiles reciben por primera vez un derramamiento del Espíritu Santo y Pedro dice, igual que nosotros al principio. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, Jesús no va a morir ni a resucitar varias veces.
Son eventos irrepetibles, únicos. Pero el derramamiento del Espíritu Santo sí se menciona en el libro de los Hechos, cuando menos en 5 ocasiones, como volviendo a suceder. Y por supuesto, en la experiencia de la historia de la iglesia y en la experiencia de nuestras vidas, vemos que el Pentecostés vuelve a suceder. La fuente principal de la teología es la Biblia, y la Biblia relata varias veces un derramamiento del Espíritu Santo. Una fuente secundaria de la teología es la historia, y la historia nos relata muchos derramamientos del Espíritu Santo. Entonces, hay una diferencia. ¿Por qué insisto en ello? Otra vez porque tal vez alguien ha escuchado. Es que ya no tenemos que pedir otra vez el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino hace 2000 años. Recuerden que la palabra, cuando decimos que se derramó, que descendió o que vino el Espíritu Santo, es metafórica, es simbólica. ¿Simbólica de qué? El Espíritu Santo es Dios, por tanto es omnipresente. Entonces, ¿qué queremos decir con que descendió? Si está en todas partes, no hay a dónde tenga que descender. ¿A qué se refiere la metáfora que descendió el Espíritu Santo? A que estableció con los creyentes una relación especial para que sean sacerdotes y profetas. Eso es lo que la metáfora quiere decir. Ser lleno del Espíritu Santo es también una metáfora que significa una íntima relación amorosa, una entrega absoluta a Dios. Entonces, hay muchos pentecosteses, es decir, muchos momentos en que el Espíritu Santo descenderá como al principio sobre los creyentes. ¿Sí? Adelántense allá en su casa, en la lectura en la semana, Hechos 10 y 11, para que vean cuando Pedro testifica lo que pasó en casa de Cornelio, le está diciendo a los judíos, el Espíritu Santo se derramó en los gentiles como nosotros al principio. ¿Y cómo supo Pedro y aquellos de la circuncisión que le acompañaban que efectivamente el Espíritu Santo se estaba derramando entre o sobre no judíos? El texto dice claro, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Las lenguas no sucedieron solo en Hechos 2 en el Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo comenzó en Hechos 2, pero terminará hasta que Cristo regrese. No lo oigo decir amén. No ha de ser Pentecostés. Bueno, pero volvamos a insistir. ¿Y qué diferencia hay entonces entre la conversión y el bautismo del Espíritu Santo? Porque recuerden, no queremos que alguien piense, lo voy a decir en términos así muy simplistas, porque hay iglesias que así lo manejan. Es que si no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. No, ese es un error. O la otra, del otro lado de la moneda. No, es que yo no necesito más del Espíritu Santo, yo lo recibí en la conversión. En ambos casos hay confusión, ¿no? Por eso tratemos de ejemplificar con una casa, un templo. En el momento de nuestra conversión, que es el momento en que creímos en Jesús como Salvador, en el momento en que le invocamos, es decir, lo invitamos a entrar como Señor y dueño de nuestras vidas, en ese momento es la conversión, la salvación. Pero en ese momento también el Espíritu Santo
que es el que me hace nacer otra vez, se queda a vivir en mí. A partir de ese momento, yo soy un templo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Aquí en este patio donde estamos reuniendo, ¿es un templo? Diré, ay, qué templo tan precario. Bueno, ya vamos a hacer una primera parte del auditorio arriba, ¿no? ¿Será ese el templo? El aposento alto. El templo somos nosotros, hermanos. El templo somos los creyentes en el cristianismo. El judaísmo tiene templos y muchas religiones tienen templos. Desde las antiguas religiones paganas, cada dios tenía su templo. En el cristianismo no hay templo hecho de ladrillos, de piedras, de madera. En el cristianismo el templo somos los creyentes. ¿A partir de qué momento somos el templo? A partir del momento en que creímos. En ese momento el Espíritu Santo se queda a vivir en nosotros. Entonces todo cristiano, pentecostal o no pentecostal, todo cristiano anglicano, luterano, bautista, presbiteriano, lo que sea, es un templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vive en él. Pero bien, el templo puede tener dos condiciones. Cuando en ciertos momentos, como la consagración que hace Moisés del tabernáculo, como cuando Salomón dedica el templo recién construido, como cuando Esdras y Nehemías reedifican el templo, los pasajes nos describen un templo lleno de la gloria de Dios. Tenemos otra descripción del templo precisamente en la época en que Jesús llega al templo. ¿Está lleno de la gloria de Dios? Está lleno de mercaderes que explotan a los creyentes. De hecho, al templo al que Jesús asiste, en ese templo, no hay arca. Ya se había perdido, el lugar santísimo estaba vacío. Entonces, somos templos, todos somos templos. Ahora lo que tenemos que preguntarnos, ¿en qué condición somos templos? No estamos diciendo que alguien no sea templo del Espíritu, que no tenga el Espíritu. Tampoco estamos diciendo que por el mero hecho de ir a una iglesia pentecostal, usted ya está lleno del Espíritu. Tristemente, de algunos hermanos que conocen ese ámbito, ¿verdad? Lo saben muy bien. Hay muchos pentecostales que no están llenos del Espíritu. Y también ha habido hermanos de otras denominaciones que han sido llenos del Espíritu. En el libro del profeta Ezequiel hay una visión que recibe el profeta. El pueblo está practicando la idolatría y entonces él ve la gloria de Dios, que es descrita de manera muy interesante. ¿Usted ha leído el primer capítulo de Ezequiel? Que los esotéricos dicen que es un platillo volador. Cuando habla de los seres que tienen cara de águila y de león y de hombre y de toro, ¿no? Y que unas ruedas que dan vuelta, la gloria de Dios. Dice, se levantó del templo de Jerusalén y se fue por la puerta del oriente. Puede haber un templo sin la gloria de Dios, o puede haber un templo con la gloria de Dios. De que somos templo porque somos cristianos. Pero ¿cuál es mi condición? Cuando Efesios 5:18 me expresa el mandato de ser lleno, es un mandato, sean llenos del Espíritu. Es porque la voluntad de Dios es que yo sea un templo glorioso. ¿Sí se ve la diferencia?
Vamos, el 100% de los cristianos somos templos. ¿Qué porcentaje de los cristianos será un templo glorioso? ¿Quién da más? ¿Sí ve? Vamos a poner otro ejemplo. Recibir el Espíritu o beber del Espíritu, la expresión está en 1 Corintios 12, todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Vamos a contrastarla con ser sumergido. No olvidemos que la palabra bautizar significa sumergir. No es lo mismo tomar un vaso de agua que sumergirnos en un río. La primera diferencia, al tomar el vaso de agua, el agua es poca. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que si la bebo, me da vida y está dentro de mí. ¿Estamos de acuerdo? Si me sumerjo en un río, el agua no está dentro de mí. Es mucha agua y yo estoy dentro del agua. ¿Podemos ver esa diferencia? O el agua está en mí haciendo lo que tiene que hacer, por supuesto, o yo estoy adentro del río. El cristiano necesita las dos cosas. El cristiano ha bebido del Espíritu Santo cuando creyó y el Espíritu Santo le ha dado la vida. Pero ahora Dios quiere que el cristiano camine sumergido. Y otra vez me voy al libro del profeta Ezequiel, donde el profeta mira un río que sale del trono de Dios. Y se le pide que camine sobre el río, que mida el río. Y camina y el agua le llega hasta los tobillos. Y luego camina un poco más y el agua le llega a la cintura. Después el agua más adelante le llega a los lomos y lo cubre. Así es el caminar llenos del Espíritu Santo. Si yo tuviese que atravesar una selva, por ejemplo, yo tendría que seguir el camino de un río si no quiero perderme. Pero si yo voy a un lado del río caminando, todavía me voy a acalorar, me voy a cansar, me van a picar los mosquitos. Si yo me meto en el río con los pies o las piernas hasta las rodillas, bueno, ya estoy en el río, pero podría todavía caminar al contrario de la corriente del río. ¿Sí o no? Pero si yo estoy cubierto completamente por el agua del río, solo hay una posibilidad, que el río me arrastra. Cuando yo camino al lado del río o tengo el agua hasta las rodillas, todavía me estoy esforzando yo. Todavía puedo tomar la dirección y el ritmo que yo quiera. Pero cuando estoy sumergido completamente en el agua, ya no puedo ir contra la corriente, ya no puedo ir a mi propia velocidad, incluso ya ni me canso, ni me pican los mosquitos. ¿Sí vemos? Entonces el Señor, cuando nos convertimos, nos ha dado a beber de su Espíritu, que nos ha vivificado. Pero ahora quiere Dios que cada cristiano camine o nade o bucee sumergido en el río del Espíritu. Si atendemos a estas dos ilustraciones, espero que quede claro que todos los cristianos tenemos el Espíritu porque somos templo, pero podemos ser un templo con sus comerciantes allí en el atrio. ¿Cuáles serían los comerciantes del atrio? Esos pecadillos que todavía tienen cabida en nosotros, ¿no? Esas actitudes que estorban que efectivamente Jesucristo nos gobierne. El Espíritu Santo es omnipotente, pero no desea pasar sobre nuestra voluntad. Por eso ser lleno del Espíritu es rendirse amorosamente. Así como el enamorado le dice a la amada, ¿cómo le dice?
soy tuyo, ¿no? Estoy a tus pies, tú eres mi reina. ¿Qué quiere decir con todo eso? En teoría, que pues ella manda, ¿no? Entonces cuando nos rendimos a Cristo, al Espíritu, es cuando Él nos hace un templo glorioso. Cuando confesamos los pecados, los reconocemos y los soltamos, no los puedo vencer, Señor, pero hazlo tú en mí. Es cuando Cristo echa fuera los mercaderes, ¿no? Y el otro ejemplo. Yo ya tengo el Espíritu, he bebido de Él desde que creí, Él me ha sellado para el día de la resurrección. Pero ahora, si yo quiero realmente disfrutar la vida cristiana, con disfrutar no me estoy refiriendo a que todo me salga bien. Quiero disfrutar, quiere decir la comunión con Dios. Aunque haya problemas. Y si las cosas van bien, pues qué bueno. Y si estoy siendo perseguido, también. Pero esa comunión íntima, esa inmersión en que el agua me lleva. Recuerde que para nosotros el pecado no es solo una lista de cosas prohibidas. El pecado radica en hacer cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios. Jesús lo explica diciendo, el siervo hace lo que su Señor le pide. Imagínense que el Señor llega y el siervo ya administró todo y el Señor ni enterado. Aún en un matrimonio sería triste que en vez de estar de acuerdo, de repente una parte se enterara que la otra ya tomó sus propias decisiones. ¿Sí? El pecado es esa separación, esa independencia. Por tanto, lo contrario es la entrega, la dependencia, la rendición de mi voluntad a su voluntad. Eso es ser lleno del Espíritu. Porque en ese momento, cuando yo doy tal apertura de mi ser al Espíritu, Él me manifiesta, me hace sentir de tal manera su amor y en la manera en que me entrego le correspondo en amor. Por eso, insistamos siempre en ello. Ser lleno del Espíritu Santo es una intimidad amorosa entre el Espíritu Santo y yo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos al siguiente versículo, el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué les parece esta otra versión? Cuando vio Simón que desde el Pentecostés ya había venido el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Por la imposición de las manos, reiterando lo que hemos llamado doctrina básica. Porque hay otras razones para imponer las manos. Las manos también se imponen para reconocer a un ministerio, un pastor, por ejemplo, un evangelista, un maestro, un profeta, para enviar un apóstol. También se usa la imposición de las manos. Pero eso no es doctrina básica. Esa es un poquito más avanzada, ¿no? Doctrina básica es lo que tiene que ver con los inicios de mi vida cristiana. Simón vio que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo y les ofreció dinero. Entonces, este Simón piensa que hay atajos a la vida del Espíritu. ¿Cómo? Simón podría haber orado alguna vez para que alguien recibiera el Espíritu y que esa persona efectivamente lo recibiera. Claro, pero ¿qué tendría que haber sucedido antes? Que Simón se convirtiera verdaderamente, que él mismo fuera bautizado con el Espíritu y que sin mayor interés que el amor orase por otras personas. Él podía hacerlo, pero él no lo vio así.
él estaba viviendo, aunque no quisiera reconocerlo, una especie de competencia con Felipe. ¿Se acuerdan de eso? Y ahora con Pedro y Juan. Y cuando ve que Pedro y Juan imponen las manos y algo sucede, él quiere tomar un atajo. ¿Qué es un atajo? Que le cortemos el camino para llegar más rápido, ¿no? Decía Euclides que no hay atajos a la geometría, menos a la vida del espíritu. ¿Sí? El único camino para ser lleno del Espíritu Santo es primero la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y como cristianos, y en consonancia con esa entrega al señorío de Cristo, es confesar los pecados, confesar en esa decisión y deseo de que el Señor nos ayude a abandonarlos. No estoy diciendo que usted tenga que ser perfecto. Quien nos ayuda a vencer el pecado es Dios, por su gracia. Pero yo tengo que estar dispuesto al confesar el pecado. Ese es el único camino, la entrega, la renuncia a mí mismo, de la cual ya Jesús había hablado desde el principio, ¿no? El que no toma su cruz, el que no se niega, no puede ser mi discípulo. Entonces, el único camino a la llenura del Espíritu Santo es la renuncia a nosotros mismos. Señor, lléname de ti. Bueno, pero yo por acá tengo un plan, pero tú lléname, yo voy a hacer mi plan. Eso no se puede. Señor, yo sí quisiera tener el poder del Espíritu, pero pues hay unos pecadillos que no solo no puedo dejar, sino que no quiero dejar. Entonces no se puede. ¿Sí? Solo hay un camino. Pero a veces buscamos otros caminos que son falsos. Aquí es donde Simón cree que hay otro camino. A ver, compártanme ese poder. Hay muchos errores allí, ¿no? Suponer que el poder lo tienen los apóstoles cuando hemos dicho que es Jesucristo el que bautiza con Espíritu Santo. Suponer que los apóstoles pueden darle ese poder sin que él lo reciba directamente de Cristo. Y suponer que los apóstoles quieren dinero. Pero también hay otros atajos que las iglesias tristemente buscamos. Hermanos, es que esta iglesia yo la siento muy fría, ¿no? Alguien decía una vez, es que unas hermanas aquí se ponen velo y eso es legalismo y yo ya no voy a venir. ¿Qué tiene de importancia eso? Aunque usted no estuviera de acuerdo, por eso va a dejar todo lo demás, que es una bendición. Hermanos, esta iglesia está muy, muy tibia, entonces, a ver, griten aleluya. Y entonces alguien se dedica al estilo de un animador a motivarnos para echar unas porras, ¿no? A ver, Jesús, griten Jesús, más fuerte, no se oye. Y ahí está toda la gente, Jesús. Ahora, ¿verdad que ahora sí ya sentimos? Ese es un atajo. Otro atajo pues son las cadenas de cantos. Cantar una hora para que pues sientas ahora sí la emoción, el enardecimiento. Así como que empezamos con el primer cantito, apenas empezamos a calentar motores, ¿verdad? Y si esos cantos además son con tamborazo, así para que sientas el ritmo, y con las bocinotas, ahora sí se siente, ¿no? Que eso de que, ¿qué cantaron ahora? En Jesucristo. No. Tráiganse la batería, ¿no? Atajos. Vamos a organizarnos más, vamos a tomar cursos de crecimiento, cursos de liderazgo. Vamos a hacer más campañas evangelísticas. Con Anita y con Ana María. Entonces, ¿qué otras maneras en que olvidamos el Espíritu Santo?
No hay otro camino. Recuerde que algunas de las cosas que hemos dicho, como cantar con mayor fervor, evangelizar, trabajar, que la iglesia crezca, debe ser resultado de la llenura del Espíritu Santo y no en vez de la llenura del Espíritu Santo. Decía un libro, la acción no es la unción. ¿Sí? Sí se queda claro eso, ¿no? Podríamos decir también que la euforia de los cantos no es la unción. Que el liderazgo o el crecimiento de la iglesia incluso no es todavía la unción. Hay muchos otros grupos religiosos y de otro tipo que también crecen, ¿no? ¿Y es porque tienen el Espíritu Santo? Lo que nos debe interesar es saber si efectivamente nos estamos rindiendo al Espíritu Santo. No hay otra manera. Bueno, sigue esta idea, ¿no? Porque Simón está tratando de cambiar el reino de Dios y la entrega por el éxito. Vean el verso 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué quiere Simón? ¿Qué motiva a Simón? ¿Se acuerdan cómo pensaba la gente de él antes que llegara Felipe? Que él era alguien grande y después se llamó a sí mismo el gran poder de Dios. Ahora resulta que hay otras personas que hablan de otro personaje que es Jesús, que es el poder de Dios, y que ellos pueden hacer cosas que él no puede. Esto afecta su orgullo, esto afecta la posición que él tiene frente a los demás. Y entonces dice, a ver, denme también a mí este poder, que yo pueda hacer lo que ustedes hacen, yo no me quiero quedar atrás. ¿Se fijan qué sutiles son las actitudes que parecen espirituales? En el mundo de la iglesia, muchas actividades que tendrían que ser de tipo espiritual, tienen a veces atrás actitudes carnales. Queremos hacer la obra de Dios en la actitud del diablo, ¿no? Esta es una de esas maneras en que él quiere ser alguien grande, no quiere perder su posición. Y entonces, ¿cómo ve él su posición? Como éxito y dinero. Hoy se habla del cristianismo así. ¿Han oído hablar predicadores que dicen, es que esta es la cultura del reino? Cuando yo oigo esa palabra, ya saben. ¿Qué es eso de cultura del reino? Si cultura es lo que el hombre hace y reino es lo que Dios hace. No hay tal cultura del reino. Pero lo que ellos quieren decir es que como somos hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir en éxito, en liderazgo, en riqueza. Eso es lo que ellos quieren decir. ¿Qué están viendo en el cristianismo? Liderazgo, dinero, prosperidad, fama. Eso es lo que están viendo en el cristianismo, eso es lo que están esperando en el cristianismo y ahora le llaman la tercera reforma apostólica o la tercera reforma de la iglesia, por si usted no estaba enterado. Resulta que la primera reforma es cuando vino Cristo, la segunda con Lutero y la tercera es con estos nuevos apóstoles. Otra vez me volví a caer. Porque cuando vino Cristo no fue una reforma, fue el inicio de la nueva creación. ¿Cómo va a comparar cualquier otro movimiento en la historia de la iglesia con la encarnación del Verbo? Ahí empieza ya la blasfemia, ¿no? La segunda reforma, Lutero, pero nada más se trató de la salvación. Esta tercera reforma son los apóstoles y van a traer a la iglesia a la riqueza porque antes creían que había que sufrir para estar con Cristo. Y ahora ya vemos
gracias a los apóstoles, que el cristianismo es puro liderazgo. Pues resulta que entonces la tercera reforma apostólica es la de Simón el Mago. ¿Suena duro? Después, precisamente, se le llamó simonía a ofrecer dinero por un cargo eclesiástico. Algo comentó el profesor Enoch, ¿no? El domingo que él compartió. ¿Qué es la simonía? Sobre todo se practicó para obtener obispados. ¿Qué es el obispado? En la teología católica, el obispo sería el que está en lugar de un apóstol y el que puede impartir el Espíritu Santo a los demás. Hay un sacramento en la Iglesia Católica que se llama la confirmación. ¿Quién ha hecho la confirmación? ¿Sí recuerdan qué quería decir eso? ¿O la hicieron sin saber de qué se trataba? Lo más seguro. Me han preguntado varios vecinos si aquí preparamos para la confirmación y la primera comunión. Yo les digo que sí, que con mucho gusto. El sacramento de la confirmación, en el término católico, está basado en este pasaje. Que después del bautismo que se imparte, en el caso a los recién nacidos, se necesita que un apóstol o su sucesor, que es un obispo, imponga las manos para que el creyente reciba el Espíritu, y a eso le llaman confirmación. Y antes, no sé, ahora le daban su cachetadita para ver si de veras era cristiano, estaba bien confirmado como cristiano, ¿verdad? Entonces, esta doctrina existe ahora, pero en un término sacramental. ¿Cuántos de ustedes, cuando fueron confirmados, verdaderamente fueron bautizados con el Espíritu Santo? A ver, otra vez levanten la mano los que fueron confirmados. Ok, ¿cuántos en ese momento recibieron el Espíritu Santo? ¿Verdad que no? Nos quedamos en un sacramento nada más, sin la vivencia del Espíritu. Entendemos que el sacramento católico tiene base en Hechos capítulo 8, pero también entendemos que con toda tristeza muchas veces no es más que un signo exterior sin una eficacia interior. Esto suena raro porque la teología diría que tiene que tener una eficacia interior. ¿Por qué? Porque el obispo, por el solo hecho de haber sido nombrado obispo, tiene el Espíritu Santo. Dice esa doctrina. Y nosotros, basados en el Nuevo Testamento, sabemos que una persona solo puede ser llena del Espíritu Santo si se ha rendido plenamente, aunque no sea obispo. Y si es obispo, pastor, apóstol, arzobispo o papa y no se ha rendido a Cristo, no está lleno del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se sacramentalizó y se jerarquizó, se comenzó a pensar así: si tú tienes este puesto, entonces tienes el Espíritu. Por eso, cuando usted fue confirmado, tuvo que haber ido con el obispo. No, cualquier sacerdote de cualquier parroquia no puede confirmar. Tiene que ser un obispo, ¿sí o no? El equivalente de un apóstol. Pero cuando la iglesia institucional, que fue en Occidente, la iglesia romana, tuvo poder político y económico, ser obispo no era solamente tener el Espíritu, sino tener un castillo, tener tierras, tener mucha riqueza, como los apóstoles de la Tercera Reforma, tener siervos, incluso imponer su voluntad a los reyes, a los gobernantes y a veces hasta tener ejércitos. Ustedes han oído algo que no creo que sea cierto, pero creo que de repente alguien paga para que le den una plaza en Pemex o cosas así. Bueno, esto pasaba en la iglesia, ¿no? O en el sindicato de maestros. Ya me estoy metiendo en problemas.
Esto pasaba en la iglesia o pasa en las iglesias. Dinero para que te den el puesto. Porque teniendo el puesto, tienes el castillo, tienes las riquezas, tienes los lujos, el poder. Y a eso se le llamó simonía. ¿Quién fue el primero que quiso pagar para tener la prerrogativa de un poder espiritual? Simón. Y esto se repitió tristemente a lo largo de muchos casos en la historia de la iglesia. Por lo pronto, y por aquí creo que apunté, a ver. Sí. Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, en el canto séptimo del infierno, coloca en el octavo círculo del infierno a varios papas, a Bonifacio VIII, a Nicolás III, a Clemente V, a Benedicto XI, todos ellos acusados de simonía. Varios siglos después de Dante, uno de los papas más famosos por sus desórdenes, su inmoralidad y su simonía fue Alejandro Borgia, ¿no? Pero, por ejemplo, Benedicto XI, allá por el año 1032, tenía 12 años cuando lo nombraron papa. ¿Por qué nombrar papa a un niño de 12 años? Pues porque su padre, el conde Alberico III, fue el que más pagó para que a él le dieran el privilegio, ¿no? Entonces, se pagaba para ser el abad de un convento, se pagaba para ser obispo, se pagaba para ser papa. La simonía realmente afectó muchísimo a la iglesia. Es interesante, ¿no?, que en la Divina Comedia, donde se retrata la época religiosa y política, Dante se atreva a poner a algunos papas en el octavo círculo del infierno, por simonía, ¿ok? Pero entonces Pedro, en el verso 20 le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Si Pedro hubiese sido codicioso, si Pedro hubiese sido de la doctrina de la prosperidad, hubiera dicho, no, pues este dinero pues me lo está mandando Dios, ¿no? Si te ofrecen dinero del narco, bueno, pues ya, como ya está ofrendado, ya está lavado. Los caminos de Dios son inescrutables, ¿no? No, en Pedro no hay codicia, ya lo habíamos comentado cuando Ananías y Zafira. ¿Cómo se atreve Pedro a ofender a unos hermanos que traen una buena ofrenda? Oía yo también algunos de estas doctrinas, ¿no?, de prosperidad, y criticaban a Constantino, porque con Constantino empezó la decadencia de la iglesia. Sí, pero se les olvidan dos cosas. Primero, gracias a Constantino se acabaron las persecuciones. ¿No valoraríamos eso? Y segunda, el problema no fue Constantino, sino los líderes eclesiásticos que quisieron el poder político, que es lo mismo que está sucediendo con todas las teologías de hoy que se llaman teologías del dominio. Todos aquellos que hablan de que tenemos que discipular naciones. No tenemos que discipular naciones, tenemos que discipular personas. Decir discipular naciones es muy peligroso porque entonces nos sentimos autorizados para querer tomar el control de la economía, de la política, de la educación, de X, ¿no?, de las famosas 7 esferas o 7 montes o 7 absolutos o como les llamen. No creemos en una teología de dominio. Creemos en una teología de testimonio de que Jesús ha resucitado,
un testimonio por el poder del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que transformará los corazones de aquellos que se conviertan. Y así seremos la sal de la tierra. Pero no buscamos el liderazgo, ni el dominio, ni el dinero. No lo buscamos. Queremos y ojalá podamos ser como Pedro. ¿Le hubiera convenido a Pedro aceptar una buena ofrenda de Simón? Si todos los samaritanos admiraban a Simón como el gran poder de Dios, ¿cuánto dinero tendría Simón? ¿Cuánto cobran en una limpia, hermano? No ha ido. Tenía mucho dinero Simón. Pero Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. Y no es que Pedro esté ofendiendo a Simón, es que poner la esperanza en el dinero es perecedero. El dinero se va a acabar. Los ladrones minan y hurtan. Yo me voy a hacer viejito antes de lo que me dé cuenta. Me voy a morir. ¿Y ese dinero para qué sirve? Tristemente, la gran corrupción que caracteriza a los gobiernos se debe al amor por el dinero. Pero visto desde una perspectiva amplia de la brevedad de la vida, ese dinero a ese político realmente no le va a servir en términos de eternidad, en términos de lo que realmente importa. Pero al contrario, sí va a ser juzgado y tal vez alcance allá en el 8º círculo a los simoníacos por haber expoliado a un pueblo, por haberlo sumido en la miseria, ¿no? Tu dinero perezca contigo. ¿Has pensado que el don de Dios se compra con dinero? No se compra con dinero. Y esto también se volvió a ver en la historia de la iglesia. Quizá los casos más conocidos, la visita a los lugares que guardaban reliquias, las basílicas a la Virgen, Santiago de Compostela, o las 18,000 reliquias que guardaba allá en Wittenberg el elector Federico de Sajonia. Porque al ir a visitar a un lugar santo o un lugar donde hubiera reliquias, uno se ganaba el perdón de los pecados. ¿Pero qué había que hacer a cambio? Pagar. Y eso se volvió más grave con la llamada venta de indulgencias. Recuerde que las indulgencias indulgencia quiere decir perdón, pero ahora el perdón se expresaba en un papel que se podía comprar, donde se garantizaba un periodo de años en el purgatorio que podríamos ya exentar gracias a la compra de ese papel, ¿no? Para mí o para un familiar que se hubiera muerto. Ya se murió mi abuelita, entonces yo no quiero que pase unos 10,000 años en el purgatorio, deme una indulgencia a nombre de mi abuelita para que ya salga del purgatorio. Y la predicación de los dominicos era, en el momento en que la moneda con que compras o pagas la indulgencia toca el fondo de la cajita donde se deposita, en ese momento es tan eficaz la indulgencia que el alma de tu familiar muerto vuela del purgatorio al cielo, ¿no? Otra vez, pensar que el don de Dios se compra con dinero. El don de Dios que es el perdón, el don de Dios que es el Espíritu Santo, el don de Dios que es la salvación, pensar que se compra con dinero. Allí empezó la protesta de Lutero como sacerdote, cuando no tenía ni siquiera la idea ni la intención de salir de la Iglesia Católica. Él, como un buen doctor católico, quería decir, esto es un abuso. Sería la salvación destinada solamente a los ricos. Hoy todavía se hace así, ¿no? Hay gente que da muy buenas ofrendas porque piensa que así Dios
lo va a perdonar. Y no falta el sacerdote o el pastor, que es casi el asesor, el confesor, dirían en términos de un sacerdote, el coach de vida, en términos neopentecostales, ¿no? De alguien que tiene mucho dinero y mucho poder, pero que no se ha realmente convertido y solamente estás ahí hablando a su favor y haciéndole pensar que ya está perdonado, que todo está muy bien porque da buenas ofrendas. Hermano, yo creo que puede ser una tentación porque la iglesia tiene muchas necesidades. Pero el dinero de las ofrendas no se puede recibir nada más así como así. Hay que saber cuál es la actitud, hay que saber de dónde viene o qué espera la persona, ¿no? Pues son duras las palabras de Pedro. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por obras, por indulgencias, por dinero, y no. El perdón de Dios solamente se obtiene por gracia, sin mérito alguno. No se puede pagar nada, nada. Cualquier esfuerzo, cualquier dinero, sería ponerlo a la altura del sacrificio de Cristo, ¿no? Si yo soy salvo por la muerte de Cristo más mis buenas obras, entonces mis buenas obras valen tanto como la muerte de Cristo. Eso es una blasfemia. Queridos hermanos y primos judaizantes, eso es una blasfemia. Querer salvarme guardando la ley de Moisés es equiparar mis obras a la muerte de Cristo. Dice el verso 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dijimos que la única manera de ser lleno del Espíritu Santo es un corazón totalmente entregado. Y acuérdense que corazón quiere decir lo más íntimo e importante que haya en una persona. No quiere decir emociones, hermanos, no quiere decir emociones. Cuando alguien dice, es que los indígenas hablan en la lengua de su corazón, lo que está diciendo es que, ay, qué emocionante. Corazón es pensamiento. Corazón es decisión. Cuando el corazón no es recto, el Espíritu Santo no puede llenar a esa persona. Volviendo al ejemplo de los obispos que supuestamente tendrían el Espíritu Santo, la historia universal de la Iglesia y la historia de la Iglesia mexicana nos han mostrado un gran número de obispos que no tuvieron frutos de cristianos, que fueron negociantes o hasta narcotraficantes, ¿no? No pueden tener el Espíritu. Si alguien no tiene un corazón recto, si alguien no se ha entregado a Cristo, si alguien no ha rendido su voluntad para ser lleno del Espíritu, entonces tampoco puede estar orando por otros para que sean llenos del Espíritu Santo. En la vida cristiana tenemos que vivir aquello que queremos compartir con los demás. No es como en otras profesiones o vocaciones. A lo mejor el médico está así todo gordito y dice, guarde su dieta. O está fumando y dice, usted no debe de fumar. Está bien, su recomendación sigue siendo válida y sus medicinas pueden ser buenas. Pero no importa qué clase de vida lleva el ingeniero o el arqueólogo, o si el psicólogo está más loco que yo. Pero en la vida cristiana, solo podemos compartir aquello que hemos vivido. Solo podemos realmente transmitir y enseñar aquello que sea verdadero en nuestras vidas. De lo contrario, sonarán palabras huecas que no transforman la vida de nadie. ¿Sí? Por eso Pedro insiste y le dice en el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
Recuerde que ante cualquier tipo de pecado el camino es arrepentirse. No la liberación. Porque cuando le dice Pedro a Simón en el verso 23, en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Cualquiera podría decir, no, es que había demonios, había ataduras. Porque en esto de la guerra espiritual eso es lo que se predica, ¿no? Si una persona tiene estos problemas tan graves, estos pecados tan agudos, seguro hay actividad demoníaca, hay herencias, hay potestades. Pero entonces Pedro le dijo a su tocayo, porque Pedro también se llama Simón, ¿no? ¿Verdad? ¿Acaso le dijo, a ver, tocayo, tenemos que liberarte porque traes unos demonios de amargura? Cuidado porque no confundamos los pecados con demonios. Los demonios existen, aunque la teología liberal quiera verlos solo como enfermedades mentales. Los demonios existen. La liberación de demonios en el nombre de Jesús existe. Pero los endemoniados, que no son la mayoría de la gente, no son cristianos. Recuerde que un cristiano no puede estar endemoniado. Por eso no confundamos a los pecados con demonios, ¿no? Porque podríamos decir, hacer una cita con cada uno de ustedes para que X día de la semana venga a liberación. Y entonces usted ya llegaría y diría, no, pues hermano, es que yo todavía soy muy enojón, yo soy todavía muy flojo, ahorita mismo vamos a echar, fuera demonio de flojera. Te reprendo, demonio de lo que quiera. Los pecados necesitan ser confesados y tenemos que tomar la decisión de que con la gracia de Dios podamos dejarlos atrás. Eso se llama arrepentimiento. Por eso Simón no estaba endemoniado, como ya vimos también que Judas no estaba endemoniado. El error hubiera sido de Jesús por no liberar a su pobre amigo Judas, ¿no? Judas tuvo responsabilidad, decisión, lo mismo que este Simón. Arrepiéntete Simón, de esta tu maldad, tal cual, Creo que a veces somos muy apapachadores en la iglesia, ¿no? ¿Alguna vez le han dicho a usted algo así de duro? Para ver si quizá Dios te perdona. ¿No le llama la atención del quizá? ¿No afirmamos que Dios perdona todos los pecados? ¿Que no hay un pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar? No hay un pecado más poderoso que la sangre de Cristo, ¿no? Pablo en Romanos 6 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿por qué Pedro dice, si quizá? El quizá no se debe a Dios, sino a Simón. El quizá está más bien pensado en, ¿te vas a arrepentir de verdad? ¿Te apartarás de tu camino? ¿Por qué? Porque viene unido al verso 23, y él de amargura. ¿Por qué tendría amargura Simón? A ver, hermanos, psicólogos. Pues porque llegó un tal Felipe y le quitó los clientes, ¿no? Porque Felipe lo desplazó de su lugar de fama, de reconocimiento. La verdad es que si somos sinceros, sí duele, eso sí duele. Sí duele. Y luego viene ese Pedro y Juan, hombre, ¿no? Ahora sí, yo era el gran poder de Dios y ahora ya no soy nada. La hiel es algo amargo, ¿no? ¿Verdad? Hiel de amargura. Prisión de maldad, o sea, ¿se acuerdan que decía que Simón estaba siempre con Felipe? Pero entonces estaba siempre con Felipe, pero tratando de ver cómo podía hacer lo mismo que Felipe
o más que Felipe y recuperar su posición. Este Simón el Mago tal vez se convirtió, tal vez no, eso no lo sabemos. Si usted me pregunta, ¿Simón el Mago fue salvo? Pues no lo sé. Si cuando se bautizó, porque se acuerdan que se bautizó, lo hizo realmente creyendo, y después de que Pedro habló con él, llegó a arrepentirse, vamos a ver a Simón en la resurrección. Le vamos a poder dar un abrazo. Hermano Simón, ¿verdad? Pero si cuando se convirtió con Felipe y se bautizó, y luego después de que se enfrentó con Pedro, como leímos en el Evangelio apócrifo, en los Hechos apócrifos de Pedro, que Simón volvió a la magia, entonces esto de prisión de maldad se habría cumplido así, demostrando Simón con sus obras y su oposición posterior al cristianismo, su endiosamiento, una de dos, o que nunca se convirtió de verdad, o que se convirtió y después apostató. Es muy difícil, ¿por qué? No porque Dios sea infiel y no sepamos si nos perdonará o no. Decir, es que este pecado, no sé si Dios me lo pueda perdonar. Eso sería calificar a Dios de infiel. El problema no está allí, ¿recuerda? Sino la dificultad de que quien codicia la fama y el dinero, deje de codiciarlo. ¿Por qué digo que Simón codicia el dinero? Si él está ofreciendo dinero, no lo está pidiendo. Porque si él ofrece dinero, entonces en su perspectiva, el dinero es valioso, tan valioso que puede hacer que los apóstoles hagan lo que él quiere. Entonces, ¿cómo veía él el dinero? Pues de la misma forma, ¿no? ¿Usted cree que será fácil que alguien que codicia el dinero y la fama renuncie a ellos? Pensemos en algún, y no estoy diciendo nombres, no me voy a decir que soy un criticón. Quien quiera, quien sea un apóstol de los que sí codicia la fama y el dinero. ¿Usted cree que si le pidiera una entrevista privada y usted fuera y le dijera, hermano, mira, ese no es el camino, ese mismo día diría, sí, ya. El domingo le digo a mis 10,000 congregantes que estamos mal. ¿Usted cree que va a pasar eso? No va a pasar eso. Ahora piensen los políticos del partido que quiera para que no me critique. Si va con uno de esos políticos que están haciendo lo que sea por obtener el poder, que cometen trampas, cohechos, alianzas con el narco para tener el poder, y usted va y les dice, eso no está bien, la política debe ser limpia, transparente y para establecer la justicia. ¿Qué va? Sí, no, yo desde mañana ya no robo. ¿Se da cuenta que no es fácil? Entonces cuando dice, arrepiéntete y pide a Dios, si quizá, es porque es muy difícil. Es como pasar el camello por el ojo de la aguja, ¿no? En hiel de amargura está. Eso quiere decir encerrado, sin libertad, por causa de sus prioridades y sus actitudes. No lo vaya a tratar de interpretar de manera literal, como si hubiera unas rejas invisibles, ¿no? Porque luego yo veo cada cosa que convierte la metáfora en una literalidad que la vuelve absurda, ¿no? Cuando alguien dice, ¿en dónde están las regiones de sombra y de muerte y las entradas al Seol? No, pues en los hospitales, en los panteones, dice un libro. O sea que si yo voy al panteón, ahí es una entrada a las regiones de sombra de muerte. Es convertir un poema en algo literal, ¿no? Esta hiel de amargura es simplemente una manera en que sus actitudes y las prioridades, las preocupaciones que él ha tenido, lo tienen impedido. En el verso 24 responde Simón, rogad vosotros por mí al Señor,
para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, Simón pide no morir en la condena que Pedro le dice que tiene el dinero, ¿no? Que tiene esta vida limitada. No sabemos, repito, qué pasó con Simón. ¿Se arrepintió o son ciertas las tradiciones que lo ponen como enemigo de Pedro hasta el final de sus días? En el 25, ellos, los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pedro y Juan, que habían venido de Jerusalén, regresaron a Jerusalén, pero en el camino emularon la conducta de Felipe. ¿Recuerdan que Felipe fue muy atrevido en predicarle a unas personas que se consideraban descendientes de Israel, pero que los judíos de la tribu de Judá no aceptaban? Felipe les predicó. Seguramente la iglesia en Jerusalén tuvo dudas si había que aceptar a los samaritanos o no. Ahora que el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos, las dudas han desaparecido. Y los apóstoles de regreso van predicando a los samaritanos como lo hizo Felipe. Me gusta pues aquí que un diácono le puso la pauta a los apóstoles. ¿No les da gusto eso? Porque hemos dicho que en el reino de Dios todos somos iguales. Un diácono le puso la pauta a los apóstoles, los cuales seguramente recordaron también que Jesús se había encontrado con una mujer samaritana en el pozo de Sicar, que es el pozo de Jacob. ¿Por qué es significativo el pozo de Jacob? Porque los samaritanos se consideraban descendientes de las 10 tribus hijas de Jacob, que no eran la tribu de Judá. Ahí es donde Jesús se encontró con la mujer. Y aquella mujer se entregó a la fe en el Mesías. Y Jesús predicó también en algunas aldeas de los samaritanos. En otro pasaje de Lucas dice que en algunas aldeas de los samaritanos no lo recibieron. Y que incluso los apóstoles dijeron, queremos que caiga fuego del cielo y los queme a todos. Ahora, el tiempo de Dios permite que las cosas sean diferentes. Podríamos decir ahora que las aldeas de los samaritanos que no se abrieron a Jesús en aquel momento, ahora reciben el evangelio. Gracias a Dios, hermanos, porque es el Espíritu Santo el que manifiesta la presencia y el poder de Cristo entre nosotros. Entonces, que nos quede lo que hemos dicho hoy. ¿Qué clase de templo somos? ¿Cómo estamos caminando afuera del río, metidos a medias en el río o sumergidos plenamente en el río? No busquemos atajos al avivamiento, componendas. A veces no es dinero, pero sí algún arreglo por ahí. Bueno, es que si tú me das esto, yo te doy esto. No hay atajos al avivamiento. El único camino es la entrega absoluta, porque la unión amorosa solo se construye, solo se realiza en la mutua entrega completa de las dos personas que se aman, el Espíritu Santo y nosotros. No codiciemos dinero, porque si no codiciamos, no vamos a caer en todos estos engaños y muchos otros, con que la gente es defraudada, con que le roban y la engañan. Pero a veces somos vulnerables a esos fraudes y engaños porque hay codicia en el fondo de nuestro corazón. Tengamos mucho cuidado. Y así, por último, con ese mismo Espíritu Santo que llenó a los apóstoles y a los samaritanos, los apóstoles regresaron predicando por donde quiera que pasaban. Y esa debe ser la cotidianidad en nuestra vida. Predicando el Evangelio donde quiera que estemos, con quien quiera que tratemos, donde quiera que vayamos.
¿Sí? Amén.